Domingo 23 de febrero 2025. Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast en texto 13 hoy. Sí. Texto 13, capítulo 10, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yate danim tatagrecham paschadapi etada idrisham. Traducción del verso. Esta manifestación cósmica es tal como es ahora. Era igual en el pasado y continuará de la misma manera en el futuro. Comentario escrito por Srila Prabhupada. Existe una programación sistemática para la perpetua manifestación, mantenimiento y aniquilación del mundo material, como se declara en la Bhagavad Gita. Bhuta gramam imam krishnam avasham prakriter vasat. Bhagavad Gita 9.8. Así como está creada ahora y como será destruida luego, así también existió en el pasado y de nuevo será creada, mantenida y destruida en el debido transcurso del tiempo. Por consiguiente, las actividades sistemáticas del factor tiempo son perpetuas y eternas, y no puede afirmarse que sean falsas. La manifestación es temporal y ocasional, pero no es falsa, como dicen los filósofos mayavadis. Fin del comentario. Vamos a señalar un par de cosas aquí. Este verso relacionado con que da una descripción, suma un poco más a la descripción de ciertas cualidades, ciertas características de lo que llama estos textos sánscritos llaman la manifestación cósmica, que también es, ayer hablábamos de esto, como es otra forma para referirse a la creación o el mundo material, decíamos. Cuando se habla del mundo material, usualmente se está incluyendo ahí a toda la creación de universos y planetas. Y en este caso también se habla de la manifestación cósmica. Y esa idea de manifestación cósmica abarca toda en la cosmovisión védica, es muy sabido por todos, es indiscutible, si bien es verdad, hay muchas interpretaciones de las escrituras védicas por diferentes escuelas, es indiscutible, todo el mundo sabe que existe esta cosmovisión compartida, y es que no solamente hay un universo, sino que hay un multiverso. Hay muchos universos que existen uno al lado del otro en un cierto lapso de tiempo y eventualmente se destruyen, desaparecen, pero sí, hay un multiverso. Y a ese grupo de universos que aparte son incontables, a veces se describe ese multiverso como, sí, es incontable, así como podríamos ver en la superficie del mar, por ejemplo, una formación de espuma con muchas pequeñas burbujas. Asimismo es la manifestación cósmica, a veces se describe en el sentido de que es imposible ir al mar y contar la cantidad de burbujas que se ha formado que están presentes en una formación de espuma, por ejemplo. A veces también se lo describe como la cantidad de semillas de mostaza que hay dentro de un saco de semillas de mostaza. Muchísimas. Similarmente, la manifestación cósmica, pues, de acuerdo con esta cosmovisión médica, tiene una cantidad innumerable de universos, muy variados cada uno, ¿no? Y aparte de ello, aquí en el verso se hace referencia a la relación,
una característica relacionada con el tiempo. Y es que se describe que en el pasado, en situaciones anteriores, era igual, o sea que sigue un patrón. Prabhupada habló de una programación sistemática. Así como como sabemos, por ejemplo, hoy estamos en domingo y sabemos que han existido cuántas miles de semanas iguales. Y ahora, hoy estamos comenzando una nueva semana de domingo, pero han existido incontables ciclos semanales también en el pasado. Algo similar, o siguiendo un patrón similar, lo que nos dice aquí el verso es que se da una manifestación cósmica, se crean todos estos multiversos, eventualmente se terminan para darle paso a otra creación de multiversos, para que después se terminen y de manera cíclica y sistemática se da esa perpetua, como Prabhupada lo ha indicado, lo tengo aquí en pantalla, se da esta perpetua manifestación y destrucción de los universos materiales. Prabhupada agrega aquí al final un apunte relacionado con los filósofos mayavadis. Como ya sabemos, Prabhupada eventualmente va señalándonos algunas posturas mayavadis o impersonalistas para ir entrenando nuestra visión y reconociendo ciertas posturas mayavadis y por qué estas posturas están equivocadas. ¿En qué están equivocadas? En este caso, relacionado con la constante aparición y desaparición de los universos, o sea que duran un cierto periodo de tiempo y en cierto momento se terminan esos universos, estos universos materiales en los que estamos, debido a que están constantemente creándose y destruyéndose. Hay ciertas posturas mayavadis, como Prabhupada los ha incluido aquí, ciertas posturas que sostienen que el universo o los universos materiales son falsos. Todo lo que vemos es falso. Hay esa postura de que esta vida, esta experiencia material, en realidad todo esto es falso, no existe, es una ilusión. Prabhupada aquí nos apunta de que no es falso todo lo que vemos, es real. Lo que sucede es que es temporal. Lo que es una ilusión es la concepción en la cabeza, la concepción mental que cada persona tiene. Y eso sí es una ilusión. La ilusión, como leíamos en el verso anterior, la ilusión de pensar que estoy lejos de Dios. La ilusión de pensar que Dios, el Ser Supremo, está en algún lugar distante, tan lejos de aquí. Eso sí es una ilusión. Porque es una distorsionada comprensión. Ahí sí hay ilusión. Pero la materia misma, todas las cosas que vemos, que nos rodean, no son ilusión, son cosas verdaderas, solo que temporales. Prabhupada ha hablado de esto, pero en términos macros, diciendo que el universo, o no solo el universo, sino la manifestación de muchos universos, es temporal y ocasional, sí, pero no es falsa. Más adelante, si bien en verdad Prabhupada está hablando aquí de una creación, manutención y destrucción de la creación cósmica, y como a su debido tiempo todo se destruye, vamos a ver más adelante en este canto tercero una descripción de cuál es la duración del universo. Eso lo vamos a ver más adelante. Un tema bastante curioso, bastante interesante. Vamos al texto 14. Sargonava vidastasya prakrito vaikritastuyat kaladravya gunairasya trividha pratisankrama. Traducción del verso. Hay 9 diferentes clases de creaciones, más allá de aquella que naturalmente ocurre debido a las interacciones de las modalidades. Hay 3 clases de aniquilaciones debido al tiempo eterno, los elementos materiales y la calidad del propio trabajo. Temas un tanto técnicos. 9 diferentes clases de creaciones. Eso ya despierta la curiosidad de cualquiera. ¿Cómo es esto de que hay 9 diferentes clases de creaciones?
Y más abajo hay 3 clases de aniquilaciones. Vamos a ver, el comentario de Prabhupada es breve. Vamos a ver en qué medida él se profundiza más en esto. Y como ya hemos señalado en otras ocasiones, este tipo de temas que pueden parecer muy importantes, los 9 tipos de creaciones y los 3 tipos de aniquilaciones, puede despertar tanto nuestra curiosidad. Pero resulta ser, y es importante tener en cuenta, que son temas laterales. No es el tema central del Bhakti. No es, sí. El tema central del Bhakti siempre va a girar en torno a cómo ofrecer un mejor servicio devocional, cómo avanzar mejor en la práctica del servicio devocional, cómo comprender más a mayor detalle las cualidades de Krishna. Ese es un conocimiento central. Y lateral encontramos estos temas que están incluidos, sí, y uno de los parámetros que tenemos para darnos cuenta que son temas laterales es que Prabhupada, como lo vamos a ver aquí, le dedica poco tiempo a hablar del tema y continúa con el siguiente tema. Sí, no se detiene tanto, aún a pesar de que nuestra curiosidad nos pide que nos detengamos más, o nos podría pedir que nos detengamos más. Aún así, por ser temas no centrales, Prabhupada aborda un poco y continúa con el siguiente. Y esto nos hace recordar también a lo que, en cierta medida, a las palabras de Krishna en la Gita, el capítulo 2. Krishna le dice a Arjuna que, parafraseándolo a Krishna, le dice que, Arjuna, no te enredes tanto con las floridas palabras de los Vedas. Vamos a localizar ese verso para que lo podamos leer. Lo tengo aquí en pantalla. Textos 42 y 43. Krishna dice que hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas. Y claro, el contexto aquí es que Krishna está refiriéndose a que en los Vedas se ofrecen tantos rituales y tantos consejos, tantas recomendaciones de que uno haga ciertos rituales si quiere obtener beneficios materiales. A eso se refiere Krishna. Seguimos leyendo el verso. Krishna dice que estas floridas palabras de los Vedas recomiendan muchas actividades fruitivas para elevarse a planetas celestiales, para tener un buen nacimiento, para tener poder, etc. Como estas personas están deseosos de disfrutar y de tener una vida opulenta, ellos dicen que eso es todo lo que hay. Así que, si Krishna entonces le dice a Arjuna, mira, Arjuna, no te distraigas tanto con esas floridas palabras, refiriéndose a esto que acabamos de leer, a que se recomiendan como dijimos, ciertos rituales, ciertos procedimientos, si uno quiere tener un buen trabajo, si uno quiere tener buena salud. Y todo eso está escrito, ese tipo de cosas en los Vedas. Y Krishna le recomienda que si no te distraigas tanto, porque se ve muy adornado, se ve muy bonito esas recomendaciones, y no son falsas, pero céntrate en el progreso espiritual. Entonces, en este caso, algo similar podríamos decirnos a nosotros mismos, que en temas como este que tenemos aquí enfrente, podríamos quedar seducidos y deseosos de querer saber más acerca de los 3 tipos de aniquilaciones. ¿Cuáles son esas? Las 9 tipos de 9 diferentes clases de creaciones. En ocasiones, Prabhupada habla del tema, como vimos, en otras ocasiones ni siquiera, simplemente pasa de largo. Y sí, podríamos quedar, así como alguien podría quedar seducido y atrapado por esas descripciones tan bonitas de recomendaciones para obtener cositas materiales, asimismo alguien podría quedar seducido y atrapado por querer saber de estas cosas que, en fin de cuentas, a su progreso espiritual no le aportan mucho. Como dijimos, es lateral. El tema central del Bhakti siempre es mejorar nuestra cercanía, nuestra relación con Krishna. Vamos al comentario. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. Las creaciones y aniquilaciones programadas ocurren en términos de la voluntad suprema. Hay otras creaciones que se deben a interacciones de los elementos materiales y que se llevan a cabo mediante la inteligencia de Brahma.
Más adelante se explicarán más explícitamente. Ok. En este momento únicamente se da una información preliminar. Las 3 clases de aniquilaciones se deben a, número 1, el tiempo programado para la aniquilación del universo entero. Número 2, al fuego que emana de la boca de Ananta. Y número 3, a las propias acciones y reacciones cualitativas. Fin del comentario. Ok. Prabhupada responde, Prabhupada responde que sí. Más adelante se va a hablar con detalle de esto, él dice. Ahora se está dando nada más una información preliminar. Sin embargo, sí agrega esta lista de 3 aniquilaciones, cuáles son. Pero nos deja prácticamente en las mismas, ¿sí o no? Nos pone una lista de cuáles son las 3 tipos de aniquilaciones, pero nos deja con las mismas porque, sí, nos deja con la misma interrogante de, ok, ¿cuáles son? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué implica? Vamos al siguiente verso a ver si él continúa con el tema. Verso 15. Adhyastu mahatas sargo gunai vaisamyamatmana dvitiyastua hamomatra dvitiyastua hamoyatra dravya jnana kriyodaya. Traducción del verso. De las 9 creaciones, la primera es la creación del Mahatattva, el total de los componentes materiales en la que interactúan las modalidades debido a la presencia del Señor Supremo. En la segunda, se genera el ego falso, en el que surgen los componentes materiales, el conocimiento material y las actividades materiales. Ok, entonces parece ser que la progresión de versos misma nos va a ir llevando a una descripción de las 9 creaciones. Parece ser, porque aquí en este verso aparecen las 2 primeras. La primera creación es el Mahatattva. Prabhupada posiblemente explique un poco más de esto. ¿Qué es el Mahatattva? Que se comienza diciendo que es el total de los componentes materiales. Ese Mahatattva podríamos imaginarlo como todo el conjunto de elementos materiales, pero todavía no hay formas físicas, todavía simplemente es la materia prima, podríamos decir. Así como, sí, claro, en una planta que fabrica diferentes cosas, se reúnen los materiales, la materia prima, antes de pasar a darle forma, digamos, una planta de alimentos, digamos. Reúne los materiales, la materia prima, para luego procesar los alimentos y darle forma, no sé, galletas o lo que sea. Entonces, similarmente, ese Mahatattva lo que es el conjunto de toda la materia prima que claro, en el caso de una planta de alimentos, una planta de galletas, la materia prima pues viene a ser azúcar y harina y aceite. En el caso del Mahatattva, es la materia prima para darle forma a la materia. Es toda la materia sin forma todavía, que está reunida en un lugar. Es el Mahatattva. Y en la segunda creación pues se genera el ego falso. Vamos a ver qué nos dice Prabhupada respecto a esto. La primera emanación del Señor Supremo para la creación material recibe el nombre de Mahat Tattva. No sé si Prabhupada, creo que no. Voy a tener un momento aquí para decir algo sobre el Mahat Tattva, un poco más. Mahat, así como el Maha Mantra, Mahat hace referencia a algo grande o lo más grande. Mahat. Tenemos esta palabra Mahat. Y Tattva, en ocasiones, se lo traduce como verdad. Usualmente se lo traduce como verdad. Sí. Ahí se habla de el famoso verso, el Janinas Tattva Darshana.
que aquellos que ven, los que son tattva darsana, que ven la verdad. Tattva entonces se traduce como verdad, pero también se puede traducir como cosas reales. Tattva. Porque claro, las cosas reales son verdaderas. La verdad es real. En ese sentido son sinónimos. O sea que los tattwas, hay diferentes tattwas. Por ejemplo, tenemos en el estudio de los Vedas, tenemos, en el estudio Vaishnava, tenemos grandes tattwas o grandes categorías que se estudian. Por ejemplo, tenemos la categoría Jiva Tattva, la categoría, todo lo relacionado con las jivas, con los almas. Jiva Tattva, todas las verdades, las verdades que tienen que ver con el alma. O a veces tenemos el estudio del Vishnu Tattva, que son las verdades relacionadas con Vishnu o con el Ser Supremo. O a veces se habla de Krishna, todo lo que tiene que ver con Krishna, todo lo que tengamos que escuchar acerca de Krishna entra en dos categorías. La categoría de Lila, que son todos los pasatiempos de Krishna, Lila, o la categoría de Tattva, aquí aparece esta palabra otra vez, Tattva, que tiene que ver con todas las verdades filosóficas relacionadas con el Señor Supremo, Tattva y Lila. Y esas verdades filosóficas que en este caso se denominan Tattva, son eso, es conocimiento sustancial, conocimiento categoría, es una categoría de conocimiento, un Tattva, que es verdad, que por ejemplo nosotros podríamos hablar de matemáticas y yo podría hablar de lo que comprendo de las matemáticas, mis conjeturas. En el caso del Tattva, ya no es solamente una charla que alguien tiene, que alguien sostiene, una presentación que alguien hace de cómo comprende cierto tema. En el caso de Tattva es información precisa y certera acerca de la verdad, sobre hechos reales, sobre una sustancia que es verdadera. En este caso el Mahatattva se traduce entonces como el gran, lo podríamos comprender así, como el gran componente de materia, en este caso siendo Tattva, siendo que la materia es algo real, es algo que va a pasar a darle vida a las cosas, esa materia prima que va a tomar diferentes formas y se crean diferentes planetas, los cuerpos de los seres vivos. Esa materia prima es llamada Tattva, como dijimos, porque va a crear las realidades que vemos. Por lo tanto, Mahatattva sería, podríamos decir, el gran conjunto de materia prima que va a dar vida a los universos mismos. De ese Mahatattva se van a tomar, digamos, así como uno toma, como en la planta de galletas, dijimos, se toman pequeñas porciones de harina y de aceite y de azúcar para formar una cierta cantidad de galletas. Similarmente, del Mahatattva se van a tomar ciertas porciones, ciertas cantidades, para darle forma. Entonces, algunos planetas se toman ciertas cantidades de materia del Mahatattva. Se toman ciertas cantidades de materia para darle forma a los cuerpos de los seres vivos, darle la creación a las montañas, a los ríos. Todo lo que vemos que es materia, en realidad es tomado de esa materia prima, de ese Mahatattva, para darle forma a esas cosas que vemos. Y entonces sí, podríamos vincular, tener una comprensión un poco más amplia sobre este Mahatattva, conociendo estas dos palabras. Bueno, continuemos. Prabhupada entonces dice lo siguiente. La emanación del Señor Supremo para la creación material recibe el nombre de Mahatattva. La interacción de las modalidades materiales es la causa de la falsa identificación, es decir, del sentido de que un ser viviente está hecho de elementos materiales. Ese ego falso es la causa de identificar el cuerpo y la mente con el alma en sí. Los recursos materiales y la capacidad y el conocimiento para trabajar se generan en el segundo periodo de la creación, después del Mahatattva. Okay.
bueno, lo que estamos diciendo aquí, leyendo aquí, es que tenemos ese Mahat Tattva, que es toda la materia prima, como dijimos, pero sin formas todavía. No se han creado las formas, solo está todo reunido ahí antes de que se le dé forma a la materia. Y la segunda creación, Prabhupada señala aquí que es el ego falso, que es aquella noción, es el falso yo, diríamos, aquella noción que lleva al alma a pensar que como está rodeada de materia y el alma se ve, digamos, en un espejo y lo que ve es eso, ve su piel, ve el color de la piel, ve ojos, ve su cabello, sus manos y su cuerpo, ¿no? Entonces ese falso yo lo lleva a considerar que si yo soy entonces este cuerpo, yo soy de tal color de piel, yo soy de tal nacionalidad. Claro, porque el alma, como decíamos hace unos días, el alma necesita identidad. El alma tiene la necesidad de ser alguien, porque ya es alguien, y no puede vivir sin identidad. Y por el hecho de no conocer, al ver a su alrededor, solo ve materia, solo ve eso, ve cosas materiales, y lo más cercano que tiene es verse a sí mismo. Y cuando se ve a sí mismo, ve cosas materiales. Entonces pasa a considerar que sí, que yo soy colombiano, que yo soy mexicano. Aparte tengo un pasaporte, entonces sí, soy. Se genera ahí también en ese segundo momento, se genera la capacidad de crear, la capacidad de actuar y el conocimiento. Ahí se generan en este segundo periodo. Terminamos leyendo. Jnana se refiere a los sentidos que son fuentes de conocimiento y a sus deidades controladoras. El trabajo incluye los órganos de trabajo y sus deidades controladoras. Todos estos se generan en la segunda creación. Ok. Como dijimos, Prabhupada habla poco del tema. Podría centrarse más, adentrarse más en el tema, pero decide dejarlo ahí. Describe un poco, pero aún así, pues continúa rápido con el siguiente verso. Incluso, como lo vamos a ver mañana, ya no vamos a leer este verso hoy, pero para adelantarnos un poco, en el verso 16, que va a hablar de la tercera creación de las 9, notemos que Prabhupada hace la traducción del verso, pero no agrega ningún comentario. Ya ni siquiera le presta atención a ir describiendo con mayor detalle ya la tercera creación. Posiblemente lo haga más adelante, pero ni siquiera dedica tiempo, al menos en este verso, en el verso en sí, a hablar de la tercera ni la cuarta creación que se van a incluir en el verso 16. Y eso, como dije, también vamos leyendo entre líneas, no solamente vamos leyendo de manera textual y literal, vamos haciendo una lectura entre líneas también. Vamos leyendo el estilo de Srila Prabhupada, como señalamos hace un momento, y ese estilo que señalamos es que aquello que es conocimiento, que puede parecer que puede despertar mucha curiosidad en nosotros, si es conocimiento que es lateral, Prabhupada no le presta atención. Y como dijimos, es importante hacer esa lectura también, y así identificaremos cuáles son los temas importantes en el servicio devocional. Por ejemplo, hay ocasiones en donde el tema es, por ejemplo, se habla acerca del maestro espiritual y Prabhupada dedica páginas enteras a hablar del maestro espiritual. A veces se habla de una forma de Krishna, un aspecto de Krishna, y Prabhupada dedica mucho tiempo, muchas páginas a hablar de cómo Krishna tiene una forma, tiene una personalidad que no es solamente una luz, porque esos son temas importantes, son temas centrales. Y así vamos haciendo, como dije, nuestra lectura entre líneas también, leyendo el estilo de nuestro maestro espiritual, no solamente leyendo sus palabras. Muy bien, eso es lo que diremos por hoy. Gracias nuevamente por su participación, que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.